La plaza del pueblo estaba llena ese mediodía, con el aire espeso de voces y el olor de pan recién horneado mezclado con sudor y polvo. Amaya, con su vestido de algodón remendado y la cabeza erguida como si el mundo no pesara sobre sus hombros, caminaba entre los puestos sin saber que cada mirada se tornaría contra ella en cuestión de segundos. Don Fausto, un hombre de barriga prominente y bigote aceitado, alzó la voz desde su puesto de telas, llamando la atención de todos. «Aquí está la esposa comprada, vendida como si fuera una mula cansada, y por su propio tío». Un murmullo indignado se extendió, pero no de compasión, sino de ese venenoso deleite que sienten algunos al ver caer a otro. Señora Cora, con su pañuelo rojo y su sonrisa torcida, repetía las palabras una y otra vez, asegurándose de que hasta el último niño en la plaza las escuchara. Amaya sintió cómo el calor subía por su cuello, quemándole las mejillas, pero no bajó la mirada. Intentó dar un paso, pero una carcajada a su izquierda la detuvo. Hombres y mujeres apartaban el camino no para dejarla pasar, sino para que todos pudieran verla mejor, como si fuera un animal en exhibición. Fue entonces cuando Nican, el guerrero Lakota, emergió del borde de la multitud. Alto, de hombros anchos y mirada firme, vestía una camisa sencilla de cuero y su cabello oscuro caía suelto sobre la espalda. Caminó hasta situarse frente a ella, interponiéndose entre las miradas y su rostro. No dijo nada de inmediato. Simplemente se inclinó hacia ella lo suficiente como para que solo ella oyera. «No eres lo que ellos dicen». Luego, giró lentamente hacia el círculo de curiosos, su voz grave resonando como un tambor. «La vergüenza está en quien vende, no en quien es vendido». Hubo un silencio tenso, roto solo por el crujido de las botas sobre el polvo. Algunos apartaron la vista, otros murmuraron, molestos de que alguien cortara su diversión. Don Fausto fingió ordenar unas telas, evitando la mirada del Lakota. Amaya, sin quererlo, sintió que podía respirar de nuevo. Nican le hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera, y aunque dudó, sus pies se movieron tras él, dejando atrás las risas ahogadas y las miradas clavadas como espinas. No sabía por qué aquel hombre había intervenido ni qué esperaba a cambio. Pero en ese momento, el peso que cargaba desde la mañana parecía un poco menos insoportable. Mientras se alejaban, el viento llevó consigo las últimas palabras de la señora Cora, cada vez más lejanas. Esposa comprada. Pero ya no sonaban tan fuertes como antes. Amaya caminaba tras Nican sin entender por qué no la había dejado hundirse en la tierra como había deseado minutos antes. El guerrero no dijo palabra. Sus pasos eran firmes, casi ceremoniales, como si cada pisada tuviera un propósito más allá de alejarse de la plaza. El murmullo de la gente quedaba atrás, pero aún le parecía sentirlo pegado a la espalda, como el eco de una herida abierta. Al girar una esquina, Nican se detuvo frente a un pequeño bebedero de piedra, junto a una carreta abandonada. El agua corría despacio, reflejando la luz del mediodía. Él se agachó, mojó sus manos, y luego, con un gesto que no pedía permiso pero tampoco imponía, acercó los dedos húmedos a su frente, limpiando el sudor y el polvo. Amaya, sorprendida, apenas logró murmurar, «¿Por qué?» Nican no respondió enseguida. Su mirada seguía fija en su tarea, como si el acto de apartar la suciedad también apartara algo más invisible. «Porque la vergüenza no es tuya», dijo al fin, y su voz sonó tan segura que por un momento ella quiso creerle. Unos niños pasaron corriendo, riendo y empujándose, y aunque la reconocieron, no se detuvieron a insultarla. Quizá la sola presencia del Lakota los disuadió. Amaya se abrazó a sí misma, intentando contener el temblor que no sabía si era de frío o de algo más profundo. «No puedo volver a mi casa», confesó en voz baja, «ni al pueblo. No hay dónde ir». Nican alzó la cabeza entonces y la miró de frente. Sus ojos oscuros no tenían lástima, sino una firmeza tranquila. «Conozco un lugar», dijo,
y aunque no explicó más, tendió la mano. Amaya dudó, no por miedo a él, sino porque su orgullo todavía luchaba contra la idea de necesitar a alguien. Pero en ese silencio que siguió, se dio cuenta de que sus opciones se reducían a quedarse donde estaba, esperando que las burlas se renovaran, o seguir a un desconocido que, en el peor de los casos, ya le había devuelto un fragmento de dignidad. Colocó su mano sobre la de él. Nikan la sostuvo con fuerza controlada, y sin mirar atrás, la guió hacia el camino que salía del pueblo por el lado del molino. Las montañas se recortaban en el horizonte, y Amaya sintió que, aunque no sabía lo que le esperaba, al menos las voces de la plaza comenzaban a desvanecerse en la distancia, reemplazadas por el sonido del viento y la promesa de un silencio que no juzgaba. El sendero que Nikan eligió no era el principal, sino uno estrecho que serpenteaba entre los matorrales, como si quisiera evitar miradas curiosas. Amaya lo siguió, cuidando de no tropezar con las raíces que sobresalían de la tierra. Cada paso alejaba más el eco de la plaza, pero también la adentraba en un territorio que no conocía. El aire olía a pino y a tierra húmeda, y aunque el sol estaba alto, la sombra de las montañas se proyectaba sobre el valle como una advertencia. Nikan caminaba con la naturalidad de quien conocía cada piedra, y de vez en cuando, sin volverse, decía, «Cuidado aquí», o «Pisa donde lo hago yo». Ella obedecía, sorprendida por la calma que su voz le provocaba. A mitad de camino, una brisa fría le arrancó un estremecimiento, y él se detuvo. Sin decir nada, se quitó una manta de piel que llevaba cruzada sobre el pecho y se la colocó sobre los hombros. El calor áspero del cuero, impregnado del olor a humo, la envolvió más de lo que hubiera querido admitir. «No necesito», empezó a decir, pero él solo levantó una ceja, como si sus palabras fueran irrelevantes. La pendiente se volvió más empinada, y pronto el sonido de un arroyo se mezcló con el crujir de las ramas bajo sus pies. Al llegar a un claro, Nikan se inclinó y bebió agua directamente con las manos. Amaya lo imitó, y el frío líquido le limpió no solo la garganta, sino también algo del peso que llevaba en el pecho. «¿Qué lugar es este al que vamos?», preguntó finalmente. Nikan enderezó la espalda y la miró como si calibrara cuánta verdad darle. «Un sitio donde nadie preguntará por ti, y donde tu nombre no importa, al menos, no todavía». Esa respuesta le provocó más preguntas, pero prefirió guardarlas. Mientras retomaban la marcha, el terreno se volvió rocoso y el cielo comenzó a llenarse de nubes bajas que rozaban las cimas. El murmullo del agua quedó atrás, reemplazado por el silbido del viento en las laderas. De pronto, Nikan levantó la mano para que se detuviera. Frente a ellos, un venado joven observaba, inmóvil, con las orejas erguidas. Amaya contuvo la respiración, y durante ese instante, el bosque entero pareció sostenerse en un silencio frágil. El animal, tras un par de segundos, giró y desapareció entre los árboles. Nikan bajó la mano y siguió caminando como si nada, pero Amaya sintió que ese breve encuentro era una señal, aunque no sabía de qué. El camino a las montañas apenas comenzaba, y algo en su interior le decía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. La última curva del sendero reveló algo que Amaya no esperaba. Una pared de roca gris cubierta de musgo, con una grieta apenas visible que parecía no conducir a ninguna parte. Nikan apartó unas ramas y señaló hacia adentro. «Aquí», dijo con voz baja, como si el viento pudiera robarle el secreto. La entrada era tan estrecha que tuvo que girarse de lado para pasar, y Amaya lo siguió, sintiendo que la oscuridad la envolvía al instante. El aire era más frío allí, impregnado de un olor a tierra antigua. Al cabo de unos pasos, la grieta se ensanchó, y la penumbra dio paso a un espacio sorprendentemente amplio. Un refugio natural, con paredes de piedra lisa y un techo tan alto que apenas podía verse. En un rincón, sobre una plataforma de rocas, había pieles dobladas, un pequeño fuego apagado y utensilios rudimentarios que delataban que alguien había vivido allí antes. Nikan dejó su arco contra la pared
y comenzó a encender una fogata con destreza. La luz anaranjada iluminó su rostro, revelando la concentración en sus gestos y una cicatriz que cruzaba de la sien al pómulo. Amaya no preguntó por ella, aunque sus dedos se movieron instintivamente hacia su propio cabello, recordando el momento en la plaza cuando él le había puesto flores. Él le indicó que se sentara junto al fuego y le tendió una taza improvisada hecha de corteza. «Bebe, te calentará», dijo, vertiendo un líquido oscuro que olía a hierbas. Ella lo aceptó, sintiendo el calor extenderse por su pecho mientras lo probaba. Afuera, el viento comenzó a silbar entre las piedras, pero allí dentro reinaba un silencio distinto, como si las montañas lo protegieran de todo ruido humano. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó finalmente, incapaz de contenerse más. Nikan la miró con ojos graves. «Porque donde estabas, ya te habían condenado. Aquí tendrás tiempo para decidir quién quieres ser, y si quieres seguir viva». Amaya apartó la mirada hacia el fuego, sintiendo que sus palabras no eran una amenaza, sino una advertencia. Él no parecía buscar agradecimientos ni explicaciones. Se levantó y comenzó a revisar una bolsa de cuero, sacando un pedazo de pan seco y una tira de carne curada, que colocó frente a ella. «Come. Mañana saldremos antes del amanecer». No explicó a dónde, y ella no preguntó. Afuera, una rama se quebró, y Nikan levantó la cabeza como un lobo que detecta un intruso. Caminó hacia la entrada tensando el arco. Amaya sintió un nudo en el estómago. El refugio podía estar oculto, pero no era invulnerable. La tensión se volvió espesa en el refugio cuando Nikan regresó de la entrada, su arco tensado y una flecha lista para soltarse. Amaya apenas respiraba, siguiendo con la mirada cada paso que él daba hacia la abertura estrecha. El fuego chisporroteaba, proyectando sombras largas contra la piedra, y el sonido del viento afuera se mezclaba con un crujido que no pertenecía a la montaña. Nikan alzó la mano para indicarle que no hiciera ruido y salió a la intemperie. Amaya se quedó inmóvil, las manos cerradas en puños sobre las rodillas, mientras escuchaba el susurro de sus mocasines sobre la grava. Un murmullo lejano llegó desde afuera, no en la lengua de Nikan, sino en voces ásperas y rápidas que ella reconoció como las de los hombres de su aldea. Sintió un escalofrío. La habían seguido. El eco de pasos apresurados se acercó, y Amaya se levantó sin pensarlo, buscando una piedra grande que pudiera servirle de defensa. Un instante después, Nikan reapareció, entrando de un salto y bloqueando la entrada con su cuerpo. «No son muchos, pero no se irán sin buscar», dijo, bajando la voz. Su mirada se fijó en ella con una intensidad que no admitía discusión. «Si entran, quédate detrás de mí, y no hables». Afuera, las voces se hicieron más claras. Un hombre gritó su nombre, burlón, seguido de risas. Amaya sintió la rabia mezclarse con el miedo, y apretó los dientes. Nikan sacó de su bolsa un pequeño cuerno de hueso, y lo llevó a los labios. El sonido que emitió era grave, vibrante, y se perdió en las montañas como un llamado ancestral. Las voces afuera vacilaron. Escuchó un silencio breve antes de que comenzaran a alejarse, más apagadas con cada segundo. Nikan no se movió hasta que todo volvió a ser viento y el crujido de ramas lejanas. Bajó el arco y soltó un suspiro. «No volverán hoy, pero saben que estamos aquí», murmuró. Luego la miró con algo que no era solo advertencia, sino preocupación genuina. «Tu padre no envió a esos hombres para hablar. Si te encuentran, no será para devolverte a tu hogar». Amaya tragó saliva, sintiendo que el calor del fuego no alcanzaba para disipar el frío que sus palabras habían dejado. Él volvió a sentarse junto al fuego, pero su mano descansaba siempre cerca del arco, como si cualquier sombra pudiera convertirse en amenaza. Afuera, el eco del cuerno parecía seguir flotando, invisible pero presente, recordándole que en estas montañas, incluso el silencio estaba lleno de ojos.
El amanecer trajo una calma engañosa. La luz se filtraba por la entrada del refugio en finos hilos dorados, pero Amaya no podía disfrutarla. Su mente seguía atrapada en las voces de la noche anterior. Nikan estaba agachado junto al fuego, afilando con cuidado la hoja de su cuchillo, cada movimiento medido y silencioso. «Tenemos que movernos antes de que el sol esté alto», dijo sin mirarla, como si ya hubiera tomado una decisión. Amaya lo observó, dudando si preguntar hacia dónde irían, pero su voz salió antes de que pudiera contenerla. «¿No es más seguro quedarnos aquí?» Él levantó la mirada, y en sus ojos había algo que la hizo callar. No era enojo, era el peso de alguien que ha vivido demasiadas persecuciones. «Aquí nos buscarán primero», explicó, guardando el cuchillo en el cinturón. «Y no estaremos solos mucho tiempo». Antes de que ella pudiera responder, un silbido breve, distinto al viento, resonó desde la ladera. Nikan se tensó y se puso de pie de un salto. «Es una señal, pero no es de mi gente». Tomó el arco y se acercó a la entrada, espiando entre las rocas. Abajo, en el valle, un grupo de jinetes avanzaba rápido, levantando polvo en su camino. Amaya reconoció uno de los caballos. Era del establo de su padre. El corazón le golpeó en el pecho. «Él los ha enviado», susurró, más para sí misma que para Nikan. Él la tomó del brazo y la empujó suavemente hacia el fondo del refugio. «Escúchame bien. Si me pasa algo, sigue el río hacia el este, hasta encontrar las piedras rojas. Allí habrá gente que me debe favores». Amaya abrió la boca para protestar, pero un grito desde abajo interrumpió cualquier palabra. El eco rebotó en las montañas, y la tensión se volvió insoportable. Nikan salió, moviéndose rápido por la pendiente. Amaya lo siguió con la mirada, viendo cómo se ocultaba entre matorrales y rocas, una sombra más de la montaña. Desde su escondite, observó cómo el grupo se dividía. Algunos seguían hacia el norte, otros subían por un sendero que conducía directo a ellos. La muchacha apretó la piedra que había tomado la noche anterior, su único arma. El fuego del refugio crepitaba detrás de ella, y cada chasquido parecía anunciar que estaban allí. Afuera, el sonido de cascos y voces se acercaba, envolviéndola como un cerco invisible. En ese instante, Amaya entendió que no solo estaba atrapada entre dos fuegos, el de su pasado y el de su presente, sino que pronto tendría que elegir cuál la consumiría primero. Amaya apenas respiraba, con la espalda pegada a la pared de roca. Los cascos se escuchaban cada vez más cerca, resonando como tambores de guerra en el suelo helado. Afuera, Nikan se movía como un lobo en silencio, pero sus pasos eran firmes y calculados. Ella lo vio aparecer por un costado, arrastrándose hasta una saliente que dominaba el sendero. Desde allí, su figura se recortaba contra el cielo frío, como si fuera parte misma de la montaña. Un grito surgió desde abajo. «¡La chica está aquí! ¡No dejen que escape!». Amaya reconoció la voz de su primo, el mismo que había reído cuando su padre la expulsó de casa. Sintió una oleada de rabia que casi superó su miedo. Nikan tensó el arco y disparó una flecha que pasó rozando el sombrero de uno de los jinetes, haciéndolo frenar en seco. «No vengan más cerca», gritó con voz grave. La advertencia resonó como un trueno. Pero los hombres no se detuvieron. Uno de ellos desmontó y comenzó a trepar por el costado, buscando un acceso más rápido. Amaya se giró, sus manos temblando mientras tanteaba entre las piedras por algo que pudiera usar para defenderse. Encontró una rama gruesa, seca, apenas un arma improvisada. En ese momento, Nikan retrocedió hacia ella, respirando con fuerza. «Tienen más hombres abajo. No podremos detenerlos mucho tiempo». Él la miró como si estuviera evaluando algo imposible. «¿Confías en mí?», preguntó, y su voz no era una orden, sino un pacto. Ella asintió, aunque no entendía del todo qué implicaba. Sin perder tiempo, Nikan la tomó de la mano y la llevó hacia la salida trasera del refugio, un sendero estrecho que se precipitaba hacia un acantilado.
El viento allí era más fuerte, cargado de nieve en polvo que les golpeaba el rostro. Abajo, un río rugía entre rocas negras. Amaya lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Vamos a saltar? Nikan negó despacio. No. Vamos a hacer que ellos crean que sí. Rápidamente tomó su manto y lo arrojó al vacío, viendo cómo caía y se perdía entre la espuma blanca del agua. Los gritos de los perseguidores se detuvieron un momento, y luego uno gritó: ¡Han saltado! ¡Busquen río abajo! Nikan aprovechó el desconcierto para empujarla hacia una grieta en la roca, apenas lo suficientemente ancha para 2 personas. Allí, ocultos en la penumbra, podían escuchar cómo los jinetes se dispersaban. Amaya sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía delatar su escondite, pero las manos de Nikan sobre sus hombros le recordaban que, aunque estaban al borde del precipicio, aún no habían caído. El aire dentro de la grieta olía a piedra húmeda y a musgo, un aroma terroso que contrastaba con el frío cortante del exterior. Amaya se apoyó contra la roca, intentando controlar su respiración. Podía oír a los jinetes moviéndose más lejos, confundidos por la desaparición del manto en el río. Nikan, en cambio, mantenía la cabeza inclinada, atento a cualquier sonido fuera de lugar. Sus manos, firmes y cálidas, seguían reposando sobre los hombros de ella, como anclas en medio de una tormenta invisible. La grieta no era más ancha que el cuerpo de ambos juntos, pero se internaba varios metros en la montaña, hasta formar una especie de caverna pequeña donde apenas entraba luz. Nikan se deslizó hacia el fondo, señalándole que lo siguiera. Cada paso crujía bajo la nieve acumulada en sus botas, un ruido que a Amaya le parecía demasiado alto. «Aquí estaremos seguros. Por ahora», susurró él al llegar a un rincón protegido por una saliente de piedra. Desde allí, podían ver una pequeña rendija hacia el exterior, suficiente para vigilar sin ser vistos. Amaya se dejó caer en el suelo, agotada. Sus manos aún temblaban, no solo por el frío, sino por el peso de lo que acababa de pasar. «Podrían haberte matado por cortarme las cuerdas», murmuró, sin mirarlo. Nikan no respondió de inmediato. En su lugar, sacó de su alforja un pedazo de carne seca y lo colocó en sus manos. «Prefiero morir haciendo lo correcto que vivir viendo injusticias», dijo finalmente, su voz baja pero firme. Ella tragó saliva sin saber cómo responder. La oscuridad de la grieta parecía envolverlos, y por un momento se sintió extrañamente a salvo, como si la montaña los estuviera protegiendo. Sin embargo, Nikan sabía que no podían quedarse allí para siempre. Afuera, la nieve comenzaba a intensificarse, y el viento traía consigo el aullido lejano de lobos. «Al caer la noche, bajaremos por otro lado», explicó, señalando un pasaje estrecho que descendía en espiral hacia la base del risco. Amaya lo miró con dudas. «¿Y si nos encuentran antes?» Él sostuvo su mirada por un largo instante. «Entonces no dejaré que te toquen, pase lo que pase». El silencio posterior no fue incómodo. Fue más bien un acuerdo tácito, sellado en ese instante. Afuera, un trueno lejano hizo vibrar la roca, y Amaya pensó que quizá la montaña misma había escuchado esa promesa. No sabía qué le depararía la noche, pero por primera vez desde que su padre la condenó, sintió que no estaba sola. La oscuridad cayó sobre la montaña con un peso casi tangible, espesando el aire y acallando incluso el murmullo del viento. Desde la grieta, Amaya y Nikan observaban cómo la nieve caía en espirales perezosas, reflejando los últimos destellos de un cielo ya moribundo. A lo lejos, un aullido profundo rompió el silencio, seguido de otros más cercanos, como un coro que anunciaba que la noche no les daría tregua. Nikan tensó la mandíbula y aferró su cuchillo, aunque sabía que contra una jauría entera necesitaría algo más que acero. Se movió con cuidado, indicando a Amaya que recogiera sus cosas sin hacer ruido. «¿Son muchos?», susurró ella, intentando no dejar que el miedo quebrara su voz.
Suficientes para hacernos pensar 2 veces antes de salir, respondió él, sin apartar la vista de la entrada estrecha que daba al exterior. Los pasos de ambos crujieron sobre la nieve congelada del fondo de la caverna. Nikan señaló una repisa más alta y le indicó que subiera, ayudándola a trepar con un empujón firme. Desde allí, podían mantenerse fuera del alcance inmediato de cualquier animal que lograra entrar. Afuera, el coro de lobos se intensificó, hasta que uno de ellos se dejó ver entre las sombras. Un macho de pelaje gris y ojos amarillos que brillaban como carbones encendidos. Se acercó a la entrada, olfateando, mientras la respiración de Amaya se aceleraba. Nikan colocó un brazo frente a ella, como un muro protector. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. El lobo observaba, ellos contenían el aliento, y la montaña entera parecía escuchar. Entonces, otro aullido sonó a sus espaldas, más alto y cercano, y el animal se retiró, como si una orden invisible lo hubiera llamado. Nikan aprovechó ese momento para bajar y revisar la salida trasera que había mencionado antes. El pasadizo descendía en pendiente pronunciada, cubierto de hielo en algunos tramos, pero ofrecía una oportunidad para escapar sin pasar por la jauría. «Cuando te diga corres detrás de mí, no mires atrás», le indicó. Amaya asintió, sintiendo que el corazón le golpeaba contra las costillas. Se acomodó el manto y ajustó la cuerda de la bolsa que llevaba colgando. Un nuevo silencio, más denso que el anterior, envolvió la montaña. Nikan supo que era el instante justo, la pausa entre cacerías, el respiro antes de que la noche reclamara todo lo que respiraba. «Ahora», dijo, y ambos se internaron en la oscuridad del pasadizo, dejando atrás la grieta, la nieve, y los ojos amarillos que, en algún punto invisible, seguían observando. El pasadizo descendía en un ángulo tan inclinado que, por momentos, Amaya sentía que el hielo bajo sus botas la arrastraría de cabeza hacia la oscuridad. Nikan iba delante, su silueta recortada contra la tenue luz que se filtraba por las grietas superiores, y cada tanto extendía la mano para estabilizarla. El aire era más húmedo allí abajo, impregnado de un olor terroso que anunciaba que estaban acercándose a un lugar donde el invierno no mandaba. A lo lejos, un murmullo de agua corriendo ofrecía una promesa de vida y de salida. Tras una curva estrecha, el túnel desembocó en una cámara amplia iluminada por un haz de luz que caía desde una abertura en lo alto. Un arroyo cristalino cruzaba el centro, y sus paredes estaban tapizadas de musgo verde, un recordatorio de que, incluso en la montaña más hostil, existían rincones donde la vida resistía. Amaya bebió con manos temblorosas, sintiendo cómo el agua helada le devolvía claridad a sus pensamientos. Nikan, en cambio, escuchaba, atento a cualquier sonido que delatara a los lobos. «Este paso nos llevará al otro lado del risco, cerca del valle donde guardo mis trampas», le explicó en voz baja. «Pero debemos movernos rápido. Si el viento cambia, nos olerán». Subieron por una pendiente pedregosa que los llevó hasta un hueco apenas visible entre las raíces de un pino gigantesco. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados. La madrugada se insinuaba, y con ella, la oportunidad de seguir antes de que la jauría reanudara la cacería. El valle se extendía ante ellos, vasto y silencioso, con manchas de bosque y claros donde el hielo ya cedía. Amaya sintió un peso extraño en el pecho, un alivio intenso mezclado con la certeza de que, al cruzar ese valle, su vida dejaría atrás todo lo que había sido antes de conocer a Stikan. Él, al percibir su duda, le puso en la mano una pequeña ramita con flores blancas que había arrancado al pasar. «Para recordarte que incluso aquí, hay belleza que nadie puede arrancar», dijo con una media sonrisa. El gesto la conmovió más de lo que hubiera querido admitir. El calor de esa simple ofrenda le hizo olvidar por un instante el frío, el miedo y el hambre. Reanudaron la marcha, el sol apenas asomando, sabiendo que aún quedaban desafíos, pero con la certeza de que juntos
podían atravesar cualquier paso oculto, incluso aquellos que no aparecían en ningún mapa. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras visto al guerrero ofrecerle flores en ese momento, ¿habrías creído que cambiaría su destino?